trabajo, ella, lo que pasó es que se vino, es una expresión en México que espero no sea ofensiva en otro país, ella se acercó a gatas, buscó a Jesús a gatas, sobre sus rodillas y la palma de sus manos. Y lo que en realidad tocó fue el tzitzit, que es una en cada esquina, que tiene 8 hilos, uno azul, y tiene 5 nudos. Por razones específicas, hermanos. Aleluya. Que ahorita voy a explicar. El punto es que así se acercó al Señor, hermanos, en ese grado de humillación, a gatas, sobre sus rodillas y las palmas de sus manos. Y cuando estaba leyendo esta historia me acordé, hermanos, una iglesia donde yo tuve el privilegio de ser asistente de pastor, y conocí a una hermana que en el llamamiento al altar, después de la predicación, ella, desde donde estuviera sentada ahí en la banca, porque había bancas, desde ahí se venía a gatas hasta el altar para presentarse delante de su Señor. Y con esta actitud ella lo que buscaba era humillarse a lo sumo, porque sentía que era mucho lo que Jesús le había perdonado, y por eso era mucho lo que ella lo amaba, y la manera como se humillaba ante él, pues le había perdonado sus pecados como prostituta que había sido en el pasado. Amó mucho, se humillaba mucho, porque sabía que era mucho lo que se le había perdonado. Y esto es algo, hermanos, que no es común en los que son llamados nacidos en el Evangelio. Nacido en el Evangelio quiere decir que nacen dentro de una familia que ha creído en el Evangelio, aceptado el Evangelio, que van a una iglesia donde se habla del Evangelio, pero no son nacidos de nuevo hasta que pasan por el proceso bíblico. Pero estoy hablando que esto que acabo de mencionar no es común en los que son llamados nacidos en el Evangelio. Hijos de hermanos que se criaron en la iglesia, que creen que fue poco lo que se les perdonó, porque como no fueron asesinos o no fueron prostitutas, ¿verdad? Conozco a muchos que demuestran amar poco y que se humillan poco y que le sirven al Señor poco. Gran error, porque si el Señor no les hubiera perdonado lo que les perdonó, al morir hubieran sido llevados al infierno. Aleluya. Llave número 3. Esta mujer, hermanos, creyó en la palabra de Dios. Fíjense cómo dice Mateo 9, 20 y 21. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esa parte, el tzitzit. El manto es el talí. Este fleco es el tzitzit. Tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré
salva. Decía dentro de sí, se iba acercando, si tocare solamente su manto, si tocare solamente su manto, si tocare solamente su manto. Se iba diciendo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tocar ahí? ¿Por qué la parte de abajo, el borde? Por un lado, hermanos, estos talits o manto de oración tienen 5 franjas. Y 5 franjas, hermanos, representando la palabra de Dios en la Torá, contenida en 5 libros. Amén, gloria a Dios. De Génesis a Deuteronomio. El manto, entre otras cosas, porque es un tema que llevaría lo menos un mes, hermanos, en cada culto para explicar todo lo que tiene que ver con este talit. Pero, hermanos, en el manto está representada la palabra de Dios. Amén, aleluya. En el libro de Shemot o de Éxodo, capítulo 15, verso 26, está escrito ahí, hermanos. Dijo, el primer problema humano, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primer problema humano. E hiciere lo recto delante de sus ojos. Segundo problema humano. El primero, oír con atención la palabra del Señor. El segundo, hacerlo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos. Tercer problema, y guardares todos sus estatutos. Quedó escrito, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que la mujer iba a gatas pensando, Él es mi sanador. Su palabra dice, Él es mi sanador, Jehová es mi sanador, Jehová es mi sanador. Si tocare tan solamente el borde de su manto, si yo tocare lo que representa su palabra, si se cumpliera en mí lo que dice su palabra. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jehová es mi sanador. Y así es como ella llegó ante Jesús. Aleluya. Hermanos, el manto es el talit. Los flecos es el tzitzit. Y el tzitzit, hermanos, el tzitzit tiene el valor numérico, dentro de la teología hebrea, tiene el valor numérico de 600. Pero para que represente los 613 mandamientos faltan 13, un valor numérico de 13. Y ese valor numérico se complementa con el fleco. 8 hilos más 5 nudos. 8 y 5, 13. Más el valor numérico del nombre tzitzit, 600, dan los 613 mandamientos. Gloria a Dios, aleluya. Uno de los hilos es de color azul, porque se relaciona con el mar, y con el azul del mar, se relaciona con el azul del cielo, y se relaciona con algo que forma parte del trono de Dios, que es de color azul. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? El mar, al mar le han sido puestas leyes y el mar obedece.